Dolagarria benetan. Hacemos la de cernícalo. Yo creo que todavía más. Oye, nos está quedando chuli. Vayas peor. Espera, que están viendo si está correcto. Creo que tenemos un atornillador en el chico. A ver, atornillo, chicas. Bueno, la actividad que estamos desarrollando hoy es el montaje de cajas nido para dos especies de rapaces, una nocturna y otra diurna, que son unos perfectos aliados tanto para el agricultor como para el ganadero, porque controlan poblaciones de microroedores y otros insectos o insectos perniciosos para la agricultura, que pueden provocar daños tanto en cultivos como en alimentos para ganadería. Estamos hablando de la lechuza común y el cernícalo, que son dos especies que se solapan, porque uno es nocturno y otro es diurno, y entonces básicamente están trabajando 24 horas para nosotros. Con estas cajas lo que pretendemos es incrementar sus poblaciones en el término municipal de Cascante, para que tengamos más ejemplares dentro del término municipal y bueno, vayan trabajando durante todo el año, porque son animales que se quedan aquí durante todo el año y vayan trabajando por nosotros sin necesidad de utilizar rodenticidas o algún tipo de insecticidas o así. Entonces es importante que tengamos este tipo de poblaciones porque son muy beneficiosas para nuestros intereses. Entonces estamos montando dos tipos de cajas, una para cernícalo y otro para lechuza, cada una con sus propias características distintas, y bueno, al final los chavales y los adultos pues están un poco ayudando para que el conjunto de todos nosotros pues participemos en la actividad. La época fundamental importante para las aves es la época de la reproducción, porque es en ella cuando más esfuerzos hacen para sacar adelante las polladas, que al final son la cría, el periodo reproductor. Las lechuzas pueden sacar hasta 8 pollos al año, pueden reproducirse incluso durante otras épocas del año que no sean primavera, si hay población importante de mamíferos o de micromamíferos, y los cernícalos entre 4 y 6 pollos en la época de reproducción, aunque luego trabajan, insisto, durante todo el año. Si bien es cierto que hay tienen muchas dificultades a lo largo del año para salir adelante. Estamos hablando siempre de agresiones por parte de rodenticidas, de atropellos, de electrocuciones, de impactos contra estructuras eólicas. Entonces, bueno, todo esto es importante para ellos, porque al final, si no les ayudamos, podemos dar al traste con estas poblaciones. Sombra gris, tengo miedo de no poder seguir. La razón de esta frustración son sus garras que aprietan sin control. Ya no sé qué hacer. Quiero poder parar el tiempo, dejar de oír lo que tengan que decir. Quiero volver a mí.
nosotros recibimos los animales que vosotros encontráis, no vamos por el campo buscándolos. Entonces, a lo largo de todos los años, pues más o menos se mantienen las 3 primeras, el vencejo, el autillo y el cernícalo. O sea, son las 3 que cada año van ahí disputándose el podio. Respecto a... Bueno, esta parte es un poco lo que hacen, no todo como lo que os he dicho, no todas las llamadas que hacéis se traducen ingresos al centro, y hay algunos que los gestionan los guardas solo. Entonces, de normal, todo lo que hacen los guardas que no viene al centro suelen ser pues pollos de buitre que los cogen y solo hay que llevarlos a un muladar para que coman y estén allí. O culebras de llamo porque tengo una culebra en mi jardín y quiero que me la quiten. Pues te la quitan y la soltarán en el jardín de al lado. O sea, porque la culebra, si estaba ahí y tú vives en el campo, pues tampoco es malo que haya culebras en tu casa, se comen los ratones y eso. Pero bueno, hay gente pues que al final tú lo que haces es un servicio a la gente. Tú igual la llevas 200 metros, pero no te aseguro que pues eso, el 15 de agosto a la fresca del patio vuelva a aparecerte. La causa de ingreso más frecuente, pues animales debilitados, que suelen aparecer al principio y al final de la migración, y los pollicos, que al final son los animales más débiles, los que se han criado este año, y más o menos tienes que tener un poco en cuenta que la mitad de los pollitos que nacen van a morir. O sea, quiero decir, la naturaleza funciona así. Tú creas la mitad y esa mitad, pues de esa mitad nosotros salvamos la otra mitad. Pero hay que tener un poco en cuenta que a veces tú te encuentras un pollico y la gente te dice, jo, mira a ver si podéis hacer algo, y a veces se puede y a veces no, ya sea porque igual los padres mismos lo han descartado del nido, o porque tiene alguna malformación, que también pasa, o porque no se ha adaptado y ha salido del nido, pero igual no es el más espabilado y le cuesta encontrar la comida. O sea, eso también pasa mucho. Aquí, este mapa, lo que os decía, o sea, es para que veáis de dónde más ingresos nos llegan. No es que haya más animales en Pamplona y en Tudela, sino es que hay más gente. Entonces, los grandes núcleos de población, que es Pamplona, Tudela, luego ya seguido de Estella, Oiz y Tafalla, es de donde más ingresa. La zona norte, hay más pueblicos que igual viven 4. Luego también cuenta que el monte cuesta más encontrar los animales. Pero esto no quiere decir que ahí no haya, sino que ahí cuesta más encontrarlos o llama menos la gente. Y esto, lo más importante de la charla de hoy, que os quede claro, esto. ¿Cuándo tenéis que llamar o cuándo no? ¿O cuándo tenéis que coger un pollo o cuándo no? La mayoría de los ingresos que tenemos ahora son de pollicos volantones, que los volantones son los pollos que ya están abandonando el nido, que están casi formados, son como casi un adulto, pero están un poco pues alelados. Entonces van con los padres, son como si fueran adolescentes, todavía dependen de los padres para comer, pero empiezan a pulular un poco por arriba y para abajo, y tenéis que tener en cuenta que los pájaros viven en el campo. Entonces, si tú te encuentras un pollo de, yo qué sé, de tórtola, por ejemplo, por aquí, es que ahí hay padres y ahí hay tórtolas. Entonces no hay que cogerlos, hay que dejarlos, los padres están pendientes y hay que dejarlos que les den de comer. O sea, el pollo igual hasta ayer estaba arriba del nido en el pino y justo ha caído, pero los padres están pendientes. Entonces el problema ahí ya entra más con los perros y los gatos, de si los atacan. Entonces ahí lo que se recomienda es dejarlo en un lugar apartado, pero cerca de la zona donde lo has encontrado, porque es la zona más... O sea, donde se ha criado y donde va a estar y donde están sus padres. Tener en cuenta también que es un poco de cajón, pero si ese pollo tú lo has encontrado bien hoy, o sea, ha estado cuidado hasta ayer. O sea, ya es... Alguna vez sí que puede ser que los padres hayan muerto, entonces si llevas 2 días y el pollo está en el mismo sitio y lo ves, pues ahí igual sí que hay que cogerlo. Pero en principio la mayoría de las veces que se cogen los pollos no hacen ninguna falta. Y luego aparte se le hace una jodienda al animal también, porque este pollo está acostumbrado a sus padres, no va a abrir el pico para darle de comer, se estresa y muy probablemente acabe muriendo. Cuando es un bicho que igual se hubiera dejado en el campo, porque o sea, viven aquí, forman parte, su hábitat es este. Con los corzos, esto ya cada vez da mucho menos, entonces, bien por nosotros las personas que hacemos caso, era muy frecuente antes, tú ibas por el monte, te encontrabas un corzo encamado solo y la gente te llamaba. Y realmente los corzos, las madres lo que hacen es cuando aparece un depredador o nosotros, que no sabes lo que hacen es irse y dejan al corzo solo encamado y luego vuelven. Entonces la gente te los cogía, los llevaba a casa, y con el olor ya se impregnaban, ya no los podías devolver y ya era un follón. Entonces de esto cada vez hay menos avisos. Y luego también algo que estamos empezando a ver cada año más es gente que se entromete un poco en la naturaleza, vamos a decir. O sea, te llaman, por ejemplo, esto pasó el año pasado, porque un águila real había atacado a una grulla. Y la grulla la trajeron al centro ya a morir. Y has dejado al águila sin comer y a la grulla para nada. Y esto pasa, cada vez está pasando mucho más. Entonces hay que llevar cuidado un poco con los animalismos y con todo esto. O sea,
bien, pero con lógicas. Tener en cuenta que o sea, al final unos se comen a otros y esto es así. Entonces, pobre la grulla, pero pobre el pollito de águila real que se queda sin comida. Entonces, importante llevar cuidado con esto. Cada vez está un poco la cosa más crítica. Y entonces, ¿cuándo sí hay que llamar al centro de recuperación? Cuando hay un animal herido, un animal que no vuela, por ejemplo, pero que no sea un pollito. O sea, si tú ves al animal que lleva el ala colgando, de normal los animales que llevan arrastrando el ala igual llevan en el campo una semana y te vienen súper debilitados y hasta entonces han estado apañando porque están fuertes y se esconde. Si veis, pues yo qué sé, atropellas un animal, pues lo mismo. O sea, tú llamas que no te va a pasar nada, o sea, pero por lo menos das el aviso y si no puedes parar dices dónde has ido y que ellos lo recojan. Si veis algún animal muerto que está en medio de la carretera y eso supone un accidente, pues lo mismo, llamáis y ya los de carreteras o quien sea lo retiran. Y cuando sí hay que coger un pollo es cuando son pollicos de vencejo o de avión, que son los vencejos y los aviones son los que crían en los aleros como las golondrinas y todos estos, porque esos sí caen del nido a la calle y de ahí no van a subir. Entonces, para eso, bueno, aquí os había dejado esto, luego veréis si queréis, pero es un poco más detallado cuándo hay que coger y cuándo no. Entonces, si tú ves que el animal está en peligro y lo puedes dejar, lo recolocas más o menos, pero lo ideal es que se quede donde estaba, donde lo has encontrado, porque están por aquí sus padres. Vale. Luego, aquí también tenéis más información de lo que os decía. Cuando hay una exótica, pues sobre todo, no la soltéis. O sea, aunque os dé pena o algo así, hay que ser un poco consecuentes en esta vida. Si tú has querido tener la tortuga desde hace 10 años y ya no la quieres tener, pues por lo menos dásela a los que se encargan de ella. No la sueltes en el río para que esté libre y sea feliz, porque probablemente causes un desastre ecológico asegurado o se muera. Una de dos. Y si os interesa, ahora en verano hay un voluntariado para criar pollitos de vencejo. Entonces, esto se hizo porque son los pollos, o sea, es más trabajo para el centro. En el centro, bueno, no os he dicho, yo soy el veterinario del centro, entonces de lunes a viernes estoy yo y los fines de semana pues nos vamos turnando. Y otra que nos he dicho, el centro está abierto todos los días del año, en invierno de 8 a 6 y en verano de 8 a 8. O sea, que llaméis cuando llaméis, si el bicho no llega hoy, llega mañana. Entonces, sí que hay técnicos que trabajan allí todos los días y veterinarios que el fin de semana pues estamos de guardia con el teléfono, no sé si habéis visto antes, pero estaba de llamadas y eso, o para estas cosas. Entonces, como es cuando se junta todos los pollos de todas las cosas y más trabajo, se sacó este voluntariado con la idea de los pollicos de vencejo que no les pasa nada, más que hay que darles de comer, los podéis criar desde vuestras casas. Entonces, la cosa es, como hay que llevar un registro de qué hacéis, quiénes sois y todo eso, aquí podéis escanear esto, pero bueno, si no en la página web del centro, que es centro.ilundain o algo así, vosotros ponéis CRFS Ilundain en Google y os lleva directamente a la página del Gobierno de Navarra. Y ahí tenéis una opción que pone ¿cómo puedo colaborar con el centro? Y está el voluntariado y mandáis un correo con vuestros datos y ya se os explica cómo funcionar. Así en resumen, nos damos nosotros la comida, los grillos congelados y todo, porque esto come grillos, hay que guardarlo en el congelador y darles de comer. Y es en el 90%, 70% muy fácil porque son bichos que te abren la boca y comen. Y nada, esto último ya me gusta ponerlo porque en el 19 marcamos unos animales con GPS para ver si lo que sacábamos nosotros del centro funcionaba o no. Y me gusta mucho porque es un poco para que veáis que los bichos no entienden de mugas ni de nada, les da igual. Entonces, aquí hay por ejemplo un águila calzada que se fue hacia África y volvió varios años. Un aguilucho lagunero que se fue a Burgos y este se crió desde aquí. Un águila real, que esto se ve aquí un poco mejor. Entonces, al final lo que importa, que los bichos caen aquí y de aquí igual caen en Tudela y de Tudela van a Ilundain y allí se recogen y se sueltan. Y luego se sueltan más o menos en la zona donde se han cogido. Pero el bicho luego no se queda. Entonces, tener un poco en cuenta que los bichos pues no son vuestros, no son de nadie, van por libre y hacen un poco lo que les da la gana y la idea es soltarlos y que vayan donde quieran. O sea, nada de tenerlos en casa, de criarlos como si fueran perros y gatos porque no lo son. Y nada más, por mi parte. Sasa, ¿quieres empezar a meter todo y esos que van muy duros los termino yo? ¿Te parece?
No los he terminado, porque estamos muchas manos, si no estamos muchas manos ahí en el mismo sitio. ¿Dónde te pones? Si sabéis, si olvidamos... El chiqui pasarlo adelante que no se ve. ¿Qué has hecho con mi destornillador? Y la caja terminada. ¡La caja terminada! ¡La caja terminada! Oye, tenemos algo para pintar. ¿Quieres un zumo? Sí. Sí, no, la lleva Clara. Así ves mejor. ¿Tienes una manzana? Un plátano. Casi ninguno. Casi